¿Cómo me enteré de que mi marido me era infiel? Esta es la siguiente historia de nuestra próxima seguidora. Vamos a escucharla. Resulta que un buen día yo estaba en la oficina y me llama la señora que trabaja conmigo en mi casa y me dice que en la basura se había encontrado una factura por un valor de $100,000, donde se había comprado un anillo que llevaba diamantes, que llevaba, vamos, un montón de piedras preciosas. Yo me quedé sorprendida porque resulta que era esa factura con mi tarjeta de crédito. Yo no había comprado ese anillo, pero resulta que quien lo había comprado era mi esposo. En ningún momento se me pasó por la cabeza pensar que me lo había comprado para mí. Era absurdo, porque justamente ese día él me llamó para decirme que había tenido que darle $100,000 a su hermana porque se ve que su hija se había puesto mala urgentemente y que tenían que operarla y que la operación costaba $100,000 y que era debido a muerte. Entonces, pues, se había visto en la obligación de tener que ayudar a su hermana. Yo cogí, llamé a su hermana y se lo pregunté. Le dije que sí, que le pasaba a su hija, después de ya saber lo del recibo. Y me dijo su hermana que sí, que es verdad que su hija estaba muy mal y que su hermano había tenido el detalle, junto conmigo, de haberle dado $100,000 para poder operar a su hija y que gracias a ese dinero su hija se iba a salvar. O sea, su hermana también sabía que el hermano tenía un amante y que me estaba robando dinero a mí para dárselo al amante. Y aún así lo apoyó. Pues resulta que yo vengo de una familia muy adinerada. Yo vengo de una familia que toda la vida han sido constructores, han tenido mucho dinero y sí, es lo que típicamente se dice que pues nací en cuna de oro. Mis padres han tenido buena fortuna gracias a mucho esfuerzo, también cabe decirlo porque no le ha caído nada del cielo. Han trabajado mucho, han comprado muchas casas, tienen inmobiliaria, han invertido en bolsa. Mi esposo lo conocí cuando yo estaba haciendo la carrera y me quedé embarazada. Él desde un principio sabía que mis padres tenían un poder adquisitivo muy alto y me embaracé. La verdad que no lo busqué, pero me embaracé. Y lo típico, ¿no? Que pasa en las familias de bien, que cuando te quedas embarazada pues tienes que tapar las apariencias. Entonces obligaron a mi esposo a que nos teníamos que casar y él lo aceptó, pero mi padre puso una condición de que teníamos que hacer separación de bienes. A mí al principio me pareció un poquito grotesco, un poquito como raro, ¿no? Pero él aceptó. Nos casamos con separación de bienes. Entonces, mi marido terminó la carrera y trabajó en la empresa familiar. Ganaba un sueldo muy bueno, de 6 cifras. No ganaba poco dinero. Pero él tenía su tarjeta de crédito y yo tenía la mía. Ese día que compró el anillo, él se confundió, porque en lugar de coger su tarjeta, cogió la mía sin darse cuenta. Yo creo que por eso fue que me llamó para decirme que le había dado el dinero a su hermana, porque se había equivocado. Ella no había podido remendar el error. Pues hablé con mis abogados y le dije lo que estaba pasando. Nos pusimos a revisar todo desde hace muchos años atrás. Y sí, efectivamente, mi marido desde hace 5 años atrás estaba desviando dinero de la empresa familiar a una cuenta a paraísos fiscales. Yo no me lo podía creer. Teníamos 2 hijos de matrimonio. No nos faltaba nada. Es que de verdad, no sé qué le pasa a los hombres. Yo no he sido una mala mujer. Me he preocupado mucho por él, por mi casa, por mis hijos. No sé. Resulta que yo una vez lo vi con su secretaria. Lo vi en una situación un poquito rara, ¿no? Y le llamé un poquito la atención y él me dijo, mira, no te comas la cabeza por eso, porque a ella no le gustan los hombres, a ella le gustan las mujeres. Es del otro lado. Pues esa situación o ese comentario a mí me relajó. Pues yo pensé que digo, pues aquí ya no hay nada, ¿no? O sea, no tengo que estar pensando de que hay algo cuando él me está diciendo que no le gustan los hombres. Entonces siempre tenía reuniones, obviamente ya era su secretaria, tenía que estar allí. Cuando mi abogado empezó a investigar
sobre la desviación de dinero, nos dimos cuenta de que tenía mucho dinero de la empresa, que no sé cómo lo había hecho, pero había desviado mucho dinero de la empresa. Así que ese día lo esperé, con toda la documentación ya, después de haber investigado todo. Estaba él. Llegó cansado porque la verdad era muy trabajador. Ese día lo esperé y le dije, tenemos que hablar. Él pensó que era algo relacionado con los trabajos. Y le digo, no, siéntate. He dejado unos papeles sobre la mesa y quiero que los revises. Cuando se dio cuenta de la factura que había tenido yo, del anillo que había comprado, y cuando se dio cuenta de todo lo que había yo investigado, tirando el hilo de las cuentas que tenía en paraísos fiscales, me dijo que, al verse descubierto, dijo que él también tenía derecho a hacer su propia fortuna, que él no iba a estar invirtiendo toda su vida en enriquecer a mi familia para él estar con las manos vacías. O sea, ¿qué manos vacías? Es que teníamos todo. De verdad que no nos faltaba nada. Teníamos una buena casa, teníamos una buena vida. Él tenía un sueldo muy bueno, yo también tenía un sueldo muy bueno. O sea, ¿qué le faltaba? No le faltaba nada. Y estaba liado con su secretaria, que era mentira que le gustaban las mujeres. Le gustaban los hombres, le gustaba a él. Y a ella le había comprado el anillo. Ese día se acabó mi matrimonio. Le pedí el divorcio. Nos divorciamos. Mis abogados se encargaron de quitarle todo el dinero que había desfalcado en la empresa. Todo. Lo único con lo que se quedó fue el dinero que tenía en su cuenta personal, porque era de sus ingresos, de su sueldo, que no era poco. Pero nos divorciamos, se fue de mi casa, se fue de la empresa. Ya no tenía ese alto poder adquisitivo que tenía conmigo. ¿Y saben lo que es peor? La secretaria, como también se quedó sin empleo, lo dejó. Lo dejó. Ahora él está solo, está buscando trabajo. No sé si ha conseguido, pero hasta el momento que supe estaba buscando trabajo. Es un buen profesional, también tengo que reconocerlo, pero me jugó desleal. Y a una persona desleal no le puedes dar una segunda oportunidad. Así que terminé con él, terminamos la relación. Él está dando tumbos, a pesar de ser un buen profesional. Y yo sigo en la empresa familiar. Y a día de hoy doy gracias a Dios, de que mis padres decidieron que nos casáramos en separación de bienes. Porque si no, no sé qué hubiese pasado. Si hubiese llevado todo, la mitad del fruto de mi esfuerzo o del esfuerzo de mis padres. Esta es la historia de nuestra seguidora de hoy. Déjame saber lo que piensas de esta historia. Lo leo en los comentarios.